grado en este, naturalmente todavía le falta. Iba a ser un equipo perjudicado por la selección. Pero yo, la verdad, pienso que el convencimiento, y habla mucho también del mexicano, ¿no? Ujú. Como que muchas veces no creemos, ¿me entiendes? De que por tener X extranjeros en un equipo con esto ya no tenemos chance. No, esto indudablemente no existe, no existe. Es trabajo y también tener jugadores capaces como Milito lo ha trabajado con estos muchachos, muchos muy jóvenes. O sea, hemos hablado también de la gestión, de que antes buenos jugadores llegaban a Chivas y parecía que pues, los cambiaron por alguien o qué, mano. O sea, vemos a muchos, podemos decir muchos nombres que pasaron por Chivas y en otros equipos andan bien y en Chivas no dieron el do de pecho. Y esto es una parte importante de la gestión. Pero este grupo, para mi gusto de Chivas, es para muchos años si lo mantienen y aparte lo refuerzan con alguien más. Y a mí, Mario, me gusta mucho que lo diga alguien que está peleando por ser titular en la Copa del Mundo, a pesar de lo joven que es su carrera. En realidad tiene muy poco tiempo como portero titular en primera división y así de rápido llegó la selección y así de rápido llega la posibilidad de estar en una Copa del Mundo. Pero Mario, que sea él quien diga, pues los mexicanos podemos, pero es cosa de que crean en nosotros y que nosotros nos la creamos. Creo que eso le da todavía más valor, ¿no? El Tuca lo dijo perfecto. Simplemente, más bien que no la creamos. Eso me gustó más, que se la crean. Yo conozco a los mexicanos. Yo estuve en una Copa del Mundo con puros mexicanos, ningún extranjero. Hablo de ninguno jugando fuera de México, todos mexicanos y todos con un temperamento y con un temple, pero viene también con la ayuda del entrenador. El Tuca habla así porque ya tuvo a un Guadalajara igual que estos, de este nivel de calidad y fue campeón con ese Guadalajara. Puros mexicanos. Y hizo una maquinita. Lo de Milito va muy bien. Credibilidad en ellos mismos, credibilidad en el sistema de Milito. Y aparte de eso, aparte de creer, tiene resultados agradables Milito. ¿Sí me explico? Es decir, va de la mano. Cuando ven ellos que sí funciona el sistema, más credibilidad le da hacia el entrenador. Y eso es lo que tiene el Guadalajara ahora. Van muy bien. Que le falta apuntalar un montón de cosas, sí. Y yo también creo que del torneo es el mejor del torneo. Incluso si no es campeón. ¿Perdón? Incluso es el mejor del torneo si no es campeón. No, porque ya ahí hablamos de otra cosa. Pelea con el turco, por ejemplo, que tiene 2 años siendo el mejor, o 2 temporadas siendo campeón. Va a pelear con el turco. El turco es de otro, para mí, más grande, de otro nivel de calidad, es otro entrenador, está formado de otra manera. Milito tiene en el Guadalajara, han pasado 10 entrenadores en el Guadalajara y no han logrado lo que hizo Milito este año. A mí me sorprendió, Diony, un poco de la charla que ya escucharemos esta noche en Picante, pero la mesura, la humildad con la que se maneja en el sentido de, me decía a mí, ni los halagos significan que yo soy tan bueno, ni las críticas significan que yo soy tan malo. Por eso yo vengo, hago mi trabajo, estoy en lo mío y ni el aplauso ni la crítica, me enfoco en lo mío. Sí, hay que ser maduro, ¿no? Para tomar los halagos o los no halagos, ¿no? Pero y desde ese aspecto es importante porque le sirve mantener los pies en la tierra. Es decir, no me creo ante tantas alabanzas, pero tampoco tienes una fuerza mental, me caigo cuando cometo alguna situación y de pronto la crítica viene con todo. Ahora, yo voy a agregar algo más de lo que decía el Tuca y Mario en el tema de Milito. Y antes de agregar, fíjate, en el Mundial de Qatar, se hablaba que para el 2026 los posibles porteros que pudieran estar en la selección eran Acevedo, Malagón y Jurado, ¿no? Estaban ahí, pensando que Ochoa ya no iba a estar. Y como dices tú, de año y medio para acá o poco, menos, se mete el Tala. Porque tú dices Qatar 2022. Sí. ¿Saben cuándo debutó el Tala en Primera División? Octubre del 23. Bueno, imagínate. En esa Copa del Mundo de Qatar ni siquiera
había debutado. Por eso te estoy diciendo, por eso no era considerado de quienes pudieran ser los porteros de México para el 2026. Esto habla de lo que estamos hablando, que en poco tiempo logró meterse. Ahora, agregando lo que decía el Tuca y a lo que decía Mario, cuando Milito convence a sus jugadores, pero porque también Milito es un técnico, y que cuando tú no vendes humo, es más fácil convencer a los jugadores. Y Milito se ha caracterizado por no vender humo, ni en la derrota ni en la victoria. Se ha mantenido ecuánime. Y entonces, cuando el discurso también es serio, el jugador le termina de creer, el jugador termina convencido, porque no es el tema de, este cuate mira todo lo que nos viene a decir en teoría, todo lo que nos viene a vender de humo, como si fuera tan fácil. Ay, sí, bonito los discursos motivacionales. No, el tipo trabaja en la cancha y el tipo también trabaja como gestor. Y trabaja también a través del mensaje. Por eso es importante. A ver, no quiero decir que a los otros no les crean a los que venden humo, pero es más fácil quererle a un tipo como Milito y convencer, y que un tipo como Milito convenza a la gente que va a trabajar con él. A veces se le cree a los que venden humo. Por eso te digo, pero es más fácil. Mucho. Es más fácil creerle. Jugadores, directivos, dueños, nosotros mismos, pero es afición. más fácil creerle a los que no venden humo como Milito, a los que no venden humo como Mario, a los que no venden humo como el Tuca. ¿Cuándo has visto que ellos venden humo? No. Sí, principalmente lo que trata de explicar Dionisio a ciertas personas es con los directivos, ¿no? Porque nosotros los mexicanos en este aspecto somos más simples, ¿me entiendes? O sea, porque Mario a lo mejor tenía 4 o 5 auxiliares, él y 4 o 5. Yo tenía 4. Hoy parecen Hoy de fútbol tienen americano. más Sí. que los propios jugadores muchas veces. Bueno, la Y proporción. una alineación titular. 6, 8, ¿no? Sí. Más que la alineación titular sí tienen. Llegan a tener 15, no sé cuántos. Uno dice, y nosotros no vendemos esto. Fíjate. Nosotros buscamos que la gente sea de la propia institución. Un auxiliar extra, que sea él de fuerzas básicas para que aprenda de nosotros y por si alguna cosa pasa en el futuro, ellos puedan estar preparados. El preparador también físico, que sea el segundo del primero de nosotros. O sea, todo este tipo. Volteamos ver primero las fuerzas básicas, qué podemos sacar para que el equipo, la institución no invierta tanto dinero. En cambio, los otros, tú tienes gente de fuerzas básicas, ni los pela. Pero el que es rollero, De Tuca. veras. Sí, sí. O sea, El que es rollero. y después vienen las palabras domingueras, ¿no? Las que tú dices, ¿no? Apantalla mucha gente, ¿no? El apantalla tontos. Pero nosotros Pantalla sabemos bobos. que el jugador no se cree en estas cosas. Mario, yo te preguntaba al inicio si en tu opinión, Sí. basada en el conocimiento que tienes de Javier Aguirre, creías que el Vasco se iba a decantar por el Tala en la Copa del Mundo y me dijiste de forma contundente sí. ¿Por qué lo crees? Sí, pero aparte de eso, por sentido común. Por ejemplo, hoy en día, a ver si me explico, hoy en día, por ejemplo, la defensiva mexicana tiene que ser rápida, potente y grandes marcadores. Yo la veo débil. A mí no me gusta. Desde ahorita te digo, si no me gusta, necesitas un arquero rápido para que te respalde a velocidad. Si Memo Ochoa, que es mi hijo, está atrás y tiene que arrancar 30 metros, no va a llegar. Hoy en Holanda está Pazberg jugando con Heracles. Tuvo que hacer un arrancón de 15 metros, no llegó, le metieron goles por arriba. Porque necesitas hoy en día un arquero rápido de piernas que sepa manejar en velocidad en la salida, ganar y por lo menos a tu defensiva respaldarla con esa velocidad. Sentido común, con Ochoa no lo va a tener. ¿Te puedo hacer una pregunta? Señor, sí. ¿Ochoa no va a llegar a esa pelota que tú dices por la edad No, o sí va a porque en llegar. realidad nunca fue salido? No, sí va a llegar. Estás diciendo Simplemente que va a llegar antes Tala. Un poquito antes, más o menos, en 15 por eso metros en un pregunto. arranque. ¿Pero es el por Tala un va a tema llegar. de la edad o por un tema de las características de juego? ¿O las dos? Nada más con un chavo de, ¿cuántos años tiene el Tala? 20, ¿qué? 25. 24, 25. Imagínate la velocidad del Tala en 15 metros y la velocidad de Ochoa de 40.
Es Va a por la llegar, edad. el Tala va a ¿Tú me llegar estás antes. respondiendo que es por la edad o por las supuesto, características de No, juego? hombre, características, edad, velocidad. Ahorita, Memo, si quieres salir a velocidad 15 metros, sí va a llegar, pero va a llegar antes el delantero. Entonces, mejor juego con el Tala. Y Tala va a llegar antes que el delantero. Por supuesto. Y va a respaldar a esa línea defensiva. Que, te digo, no, a lo mejor al Tuca le gusta, a mí no me gusta cómo marca tanto. Yo los veo endebles. Lo que, simplificando más lo que quiere decir Mario, es que en una línea de 4, el líbero es portero. Es el portero. ¿En este sistema del Vasco? En la línea de 4. Ah. En la Yo línea de pregunto, cuatro. ¿eh? Es lo que Mario está diciendo. Ya. En la línea de 4, el que viene a suplir este líbero es el portero que sale estos metros que está diciendo. Es el Mier de Cruz Azul, digamos. Si fuera Mier el portero, que juega como un líbero, o Nahuel como Nahuel. Pues sí. Y O Mario Neuer. te explica bien, no va a ser esta vez, aparte no tiene la característica, siempre he dicho, si cae el travesaño lo mata. a Ochoa. Ochoa. Porque no sale de la línea. No, él es atajador. Y muy buen atajador. Sí, lo es. Sí. Y el otro tiene, aparte que ataja, tiene salida, lo que Ahora, dice Mario. Para ti el Tala. Para ti el Tala. Para ti Yo Lionel, tengo mi duda. Y Acuérdate que él siempre... no, pero es Contreras. pero de acuerdo a lo que dice Mario, si es así, Sí. un tema de por rapidez, quién puede entre Memo Ochoa Sí. y Tala, entonces me queda claro que Tala va a porterear en Guadalajara por la velocidad de los... Pero qué dudas, cuando dices me quedan mis dudas, de- ¿cuáles son tus dudas? de que Aguirre realmente de pronto considere a Tala sobre todo para la inauguración, que es donde siento que los jugadores pueden ser menos rápidos. Y entonces si estamos hablando En el Banorte, ¿no? Sí, si estamos hablando de que hay alguien... Guadalajara. No, en México. Si estamos hablando de que hay alguien que si no es rápido en la salida, como lo comenta Mario, en este caso Ochoa, el equipo menos rápido me da la impresión que va a ser Para ir Sudáfrica. con Jesús Bernal. O sea, la duda que tú tienes es sobre la decisión del Vasco, Sí. pero tú en tu decisión Ah, tienes... no, yo pongo a Tala de arranque. ya Yo, está. sí. Pues entonces, Sí, yo, sí. por decisión unánime, el titular para cada uno de nosotros tiene que ser Raúl el Tala. Tendría que Arranque. ser. Para Tendría ti que sí es Tala. Pero 3 veces. ¿Tenías duda? Lo noté más o menos así. Sí, más o menos, ¿no? Y después de la Hace 6 jornada semanas, más. ¿no? No, estaba en medio de los dos. No, que no quepan ni tantita duda. Vamos con Jesús Bernal para que nos cuente el reporte de las Chivas Rayadas de Guadalajara que buscan cerrar el torneo como líderes. Jesús, adelante. Gracias, Adal. Saludos para ti, para todos en el estudio de Fútbol Picante, donde el equipo de Chivas continúa con este trabajo de cara a enfrentarse al equipo de Puebla. Hay mucha controversia si le dará o no tiempo a Oscar Wally de juego en los próximos partidos el técnico Gaby Milito. Lo que les puedo decir es que hasta el momento ni le han dicho, ni le han mencionado al Tala que va a ser suplente, ni a Wally que va a ser titular, ni Gaby Milito ha mostrado algún indicio diferente para pensar que esto podría ocurrir. Mañana es la última sesión de trabajo, va a ser por la tarde en la cancha del Estadio Akron y a lo mejor ahí podría definirse, pero de momento no está claro. De hecho, pues me dicen que incluso pudiera ser muy viable que el Tala Rangel termine de atajar el torneo entero y que una vez que venga la liguilla, entonces pudiera jugar Oscar Wally. Para el partido contra Puebla ya está Richie Ledesma. El carrilero por derecha podrá regresar. En el caso de Gobey de Ángel Sepúlveda, tal vez esperen un poquito más a la siguiente semana contra Necaxa o Tijuana. El que está confirmadísimo para participar es Richie, que mandaría en este caso a la banca a Miguel Gómez. Así es que solamente una sesión más de trabajo para Chivas, que será la del día de mañana. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos. Por fin se fue Alan Pulido de Chivas con un comunicado tan frío e institucional que el chiverío lo leyó en 30 segundos y entendió perfectamente todo lo que no decía, cerrando una segunda etapa que produjo 2 goles en 21 partidos y 87 minutos de juego mientras cobraba $1.8 millones anuales y publicaba fotos turísticas en Nueva York durante la semana de los partidos más importantes del semestre. Y como chiverío, uno tiene que preguntarse cuánto dinero perdió exactamente el Guadalajara en esta operación, que empezó con expectativas enormes y terminó con un acuerdo de rescisión, que según el comunicador Alejandro Ramírez, no fue nada fácil de cerrar porque Puligol se apegó hasta el último momento a todo lo que el contrato le daba por derecho. Pero aquí viene la parte que como chiverío nos llena de genuino orgullo en medio de toda esa historia que termina con más amargura que celebración porque el Cotorro González salió esta semana a declarar con la confianza del equipo que sabe lo que tiene que
las bajas por la selección mexicana en la liguilla no van a mermar el nivel del Guadalajara, porque los suplentes no son suplentes, sino jugadores que vienen a cambiarle la cara al equipo. El Chepo de la Torre comparó a la hormiga con los inicios de Chicharito en el área, y el chiverío no sabe si tomarlo como el halago definitivo o como la crítica más elegante de la temporada. Milito tiene 3 cambios confirmados para Puebla que anticipan exactamente cómo quiere llegar a la liguilla, y Pachuca cerró la puerta al intercambio de Yael Padilla por Elías Montiel con una frase de René Tobar que en el periodismo deportivo mexicano equivale a un portazo definitivo sin opción a reabrir. Y encima de todo eso, Eric Gutiérrez publicó un mensaje melancólico en redes diciendo que extraña jugar, mientras la directiva analiza rescindir también su contrato, y Fernando Beltrán habló de su salida del club con una frase tan buena que el chiverío no pudo evitar la carcajada. Dejen su like y su comentario, que hoy el rebaño tiene de todo y todo merece conversación honesta. Vamos a comenzar hablando primero sobre Alan Pulido y sobre la rescisión que como chiverío recibimos esta semana, con esa mezcla completamente específica de alivio tardío, nostalgia genuina y la pregunta incómoda de cuánto dinero exactamente costó esta historia en su totalidad, porque Chivas hizo oficial la terminación anticipada de la relación contractual con Puligol, de común acuerdo con un comunicado que el club publicó con la temperatura emocional de un correo corporativo de recursos humanos, agradeciendo el tiempo que vistió los colores rojiblancos y deseándole éxito en sus siguientes retos, sin una sola frase que recordara al delantero que metió el gol más importante de toda una generación del chiverío en la final del Clausura 2017 contra Tigres. Como aficionados rojiblancos, uno entiende perfectamente por qué el comunicado salió así y no de otra manera, porque la segunda etapa de Pulido en el Guadalajara fue exactamente el tipo de historia que ningún club quiere contar con detalle cuando termina. Pero también como chiverío tenemos todo el derecho de reconocer que hay momentos de su primera etapa que ningún contrato rescindido puede borrar de nuestra memoria colectiva, aunque los comportamientos que Milito no toleró en el Clausura 2026 hayan llegado para complicar definitivamente la narrativa de lo que pudo haber sido. Los números de la segunda etapa son tan elocuentes en su veredicto que no necesitan adorno adicional para comunicar lo que el americanismo de datos ya sabe perfectamente. 2 goles en 21 partidos y muy los 87 minutos de juego, con un salario de $1.8 millones anuales que lo tenía entre los mejor pagados del plantel, una combinación que en cualquier empresa del mundo hubiera generado una conversación difícil mucho antes de que ocurriera. Los motivos que llevaron a Milito a dejarlo fuera están bien documentados en comportamientos fuera de los entrenamientos y una disposición hacia la vida nocturna que el argentino consideró incompatible con los estándares del proyecto que está construyendo en Verde Valle, y cuando el técnico tomó esa decisión, Pulido eligió quedarse sin jugar durante meses antes que aceptar una rebaja salarial que hubiera facilitado su salida hacia cualquier club con capacidad de integrarlo, una decisión que dice todo lo que necesita decirse sobre las prioridades del delantero cuando el dinero y el fútbol entran en conflicto en cualquier punto de su carrera. Su plan futuro, según Alejandro Ramírez, apunta a buscar acomodo en la MLS, donde el nivel salarial que necesita es más alcanzable que en la Liga MX. Y como chiverío, uno le desea el mejor de los éxitos en lo que venga, porque el gol de 2017 nos pertenece para siempre, independientemente de cómo terminó esta segunda parte de la historia. Pensando bien, la salida de Alan Pulido de Chivas es el ejemplo más completo disponible de cómo el talento sin disciplina y sin la humildad de adaptarse a los proyectos siempre termina exactamente de la misma manera, con un comunicado frío que le desea éxito en sus siguientes retos, como si hablaran de cualquier persona y no del delantero que nos hizo campeones con un gol que el chiverío va a recordar el resto de sus vidas. Si estás leyendo esto es porque eres el tipo de aficionado que busca el análisis real detrás de las noticias y no solo el titular. Ese instinto de profundidad es exactamente lo que este canal ofrece en cada video, y suscribirte ahora mismo es la manera más natural de asegurarte de que nada de la liguilla se te escape. Ya que hablamos sobre la salida de Pulido y sobre los jugadores que Milito tiene fuera del proyecto, ahora vamos a hablar sobre Eric Gutiérrez y sobre una situación que con la rescisión de Puligol tomó una nueva dimensión que como chiverío tenemos que seguir de cerca, porque el Guti sigue vinculado contractualmente al Guadalajara, pero completamente separado del primer equipo desde el inicio del Clausura 2026, y esta semana reapareció en redes sociales con una publicación que generó más conversación que cualquier análisis táctico del partido ante Tigres. El mediocampista compartió una fotografía suya en un partido con la frase "como te extraño", señalando específicamente al balón, una imagen que el chiverío procesó unánimemente como la declaración de un jugador que está genuinamente desesperado por volver a competir y que la inactividad prolongada le pesa de una manera que ya no puede ni quiere ocultar. Como chiverío, uno tiene que reconocer que el contraste con Alan Pulido en este aspecto resulta revelador de manera casi cruel, porque mientras uno publicaba fotos en Nueva York con la serenidad del que no tiene ninguna urgencia existencial pendiente, el Guti comunica exactamente lo contrario con una imagen que captura la angustia específica del futbolista que quiere jugar y no puede. Y esa diferencia de actitud dice mucho sobre por qué el chiverío siente emociones tan genuinamente diferentes ante las situaciones de ambos jugadores, aunque en términos contractuales.
y de separación del primer equipo sean circunstancias superficialmente similares. La realidad, según los reportes disponibles, es que la directiva del Guadalajara intentó encontrarle acomodo en el pasado mercado de fichajes sin poder cerrar ninguna operación porque el salario del mediocampista hace prácticamente imposible que cualquier club interesado pueda asumir esa carga en los términos actuales, y con la salida de Pulido ahora se analiza rescindir también el contrato del Guti para que pueda continuar su carrera donde mejor le parezca, con la libertad que esa condición le daría para negociar. Yo hecho que Eric Gutiérrez merece una resolución más ágil de la que ha tenido hasta ahora, porque su mensaje en redes dice que quiere jugar y tiene los años todavía para hacerlo en un nivel competitivo real, y que un acuerdo de rescisión que le permita salir a buscar equipo sería beneficioso para ambas partes que en este momento están atrapadas en una situación que no favorece a nadie mientras el tiempo pasa y las oportunidades del mercado se reducen semana a semana. Mudando de asunto, porque el Chiverío tiene partido importante el sábado y hay decisiones tácticas que como aficionados necesitamos conocer antes de que comience, ahora vamos a hablar sobre el partido ante Puebla y sobre los 3 cambios en la alineación que Milito tiene prácticamente confirmados según los reportes disponibles, decisiones que anticipan claramente cómo el técnico argentino está pensando la gestión del plantel de cara a la liguilla y que como Chiverío tenemos que entender en ese contexto específico para evaluar con la perspectiva correcta. El primero y más debatido de los cambios es en la portería, donde Oscar Wally ocuparía el lugar de Raúl Rangel para comenzar a acumular rodaje oficial antes de que lleguen los partidos eliminatorios, y como Chiverío uno tiene que procesar eso con la honestidad de quien sabe que pedirle a un portero de 32 años sin debut oficial en primera división que sea el guardameta de la liguilla genera una ansiedad muy específica que ningún discurso motivacional puede calmar completamente, aunque también hay que reconocer que el plan de darle minutos ante Puebla y ante Xolos para que llegue con algo de rodaje antes de los cuartos de final, dice que el cuerpo técnico está siendo más inteligente en la gestión de este tema de lo que la situación podría hacer parecer a primera vista. El segundo cambio es el regreso de Richard Ledesma al lateral derecho en lugar de Miguel Gómez, y aquí como Chiverío uno celebra sin reservas porque la diferencia de calidad entre ambos jugadores en esa posición es lo suficientemente grande para que el regreso del primero cambie la dinámica del equipo de manera inmediata y visible desde el primer minuto que pisa el campo. El tercero involucra a Brian Gutiérrez, que podría entrar como titular en lugar de Luis Romo o Fernando González, una decisión que el Chiverío lleva semanas pidiendo y que si finalmente ocurre ante Puebla va a generar una reacción en las redes sociales rojiblancas, que va a durar por lo menos hasta el partido siguiente independientemente del resultado. El partido es el sábado a las 19:07 horas por Amazon Prime en México y Telemundo en Estados Unidos en el estadio Akron. Pensando bien, Milito está usando los últimos 3 partidos de la fase regular como laboratorio de preparación para la liguilla, y esa mentalidad de gestión estratégica a largo plazo es exactamente lo que un líder ya clasificado debe tener, aunque los detalles específicos de cada decisión sigan generando conversaciones apasionadas en el Chiverío más analítico. En ese sentido, ya que hablamos sobre la disponibilidad del plantel para los compromisos que vienen, ahora vamos a hablar sobre Ángel Sepúlveda y sobre la fecha estimada para su regreso, porque el cuate es exactamente el tipo de jugador que hace falta cuando no está, y cuya ausencia ante Tigres fue una de las variables que afectaron la capacidad del equipo para generar peligro en los momentos donde el partido más lo necesitaba. El comunicador Alejandro Ramírez reveló que Sepúlveda estaría previsto para regresar cuando el Guadalajara visite al Necaxa en la jornada 16, después de perderse el partido ante Tigres por una molestia muscular que mejoró, pero no al ritmo esperado, por lo que el cuerpo técnico tomó la decisión correcta de no arriesgarlo ante Puebla para garantizar que llegue con las condiciones físicas óptimas que los partidos eliminatorios van a exigir de cada jugador desde el primer minuto. Omar Gobea también sigue en proceso de recuperación y su disponibilidad para la liguilla es otra de las variables positivas que Milito tiene en el horizonte. Como Chiverío queremos tener a Sepúlveda y a Gobea disponibles antes de que empiece la fiesta grande, porque su presencia cambia la dimensión ofensiva del equipo de maneras que los números del torneo ya documentaron con suficiente claridad para que nadie pueda argumentar que su ausencia es irrelevante en el análisis del rendimiento colectivo. Yo creo que el regreso de Sepúlveda ante Necaxa va a ser uno de los momentos más importantes del cierre de la fase regular, y que ver al cuate de nuevo en el campo con la confianza de quien lleva semanas recuperándose con ganas de responder va a ser exactamente el tipo de energía que el equipo necesita antes de que la liguilla llegue con toda su intensidad. El análisis que acabas de leer es el tipo de contenido que construye aficionados que entienden el fútbol de verdad y no solo los que reaccionan al marcador. Si sientes que aquí encuentras algo diferente a lo que ves en otros lugares, suscribirte al canal es simplemente la decisión lógica de quien valora la calidad sobre la cantidad. Cambiando de asunto, porque el Chiverío tiene esta semana noticias que involucran al jugador más comentado del fútbol mexicano y a una comparación que generó debate inmediato en todas las plataformas disponibles. Ahora vamos a hablar sobre lo que dijo el Chepo de la Torre sobre Armando González y sobre si el Chiverío debe tomarlo como el elogio más grande posible
o como la crítica, más elegantemente envuelta, del semestre. El exentrenador del Guadalajara y campeón con los rojiblancos dijo en Fox Deportes que la hormiga está en las mismas circunstancias que tenía Chicharito cuando era joven, que se ponía frente al portero 3 o 4 veces y se tropezaba hasta que aprendió la tranquilidad que marca la diferencia en la definición, y que González tiene la misma oportunidad de explotar históricamente si añade esa calma en el área que actualmente le falta en algunas oportunidades.